Es bueno estar con ustedes una vez más en este año y creo que mi tema acaba de mencionarse. Quiero tomar solo un minuto para hacer algo de un anuncio que me va a evitar quizás a tener que contestar una pregunta entre 20 a 50 veces en los próximos 2 días. La mayoría de ustedes los veo solo rara vez. Y ya se me ha preguntado 2 o 3 veces, ¿piensas que pareces haber perdido peso? Sí, yo he perdido como más de 20 libras y es por un asunto de salud, que tengo un problema en mis entrañas. Están en proceso de resolverse, pero no se ha resuelto todavía. Varias comidas me han dado reacciones alérgicas, así que tengo una dieta muy severa ahora y como resultado no puedo ganar peso todavía, pero estoy en proceso de mejorarme. Así que es muy bueno estar con todos ustedes y todavía me pueden hacer preguntas, pero por lo menos no tienen que comenzar con esta pregunta. Parece que has perdido peso. Definitivamente he perdido peso. Déjeme comenzar con otra oración para entonces meternos en el tema. Por favor, oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu bondad para con nosotros en Jesucristo, tu Hijo. Gracias por salvarnos a través de su sangre. Gracias por meter a muchos de nosotros en el ministerio cristiano y haciéndonos ministros del Evangelio y pastores del rebaño de tu pueblo repartidos a través del mundo. Gracias por la oportunidad que tenemos para reunirnos para este tiempo de refrigerio y mutuo ánimo para nuestras almas. Padre, esté con nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice nuestra comunión y nuestros tiempos de comer juntos. Bendice el ministerio de la palabra, especialmente. Haz bien a todas las almas nuestras y a través de este medio haz bien a los rebaños de tu pueblo representados aquí y a los incrédulos en este mundo, a los cuales podamos alcanzar con el evangelio de tu Hijo. Haz bien para nosotros, no somos dignos de tal cosa. Perdónanos de todos nuestros pecados, guárdanos del pecado al sentarnos aquí y al participar de estas cosas santas que nosotros en los cuales estaremos involucrados en estos días, y bendícenos por causa de Jesucristo tu Hijo, y haznos bien a todos, pues pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ayer en nuestra hora de escuela dominical en la iglesia de Trinity, oímos un informe excelente acerca de la obra de Dios en Costa Rica. Y oímos esto de Luke Peterson, al cual la mayoría de ustedes conocerían, y dentro de estos meses se va a ir a Costa Rica como misionero, trabajador misionero ahí. Acabo de decirle a él en esta mañana que antes, quizás a finales de las décadas de los 80 o temprano en la década de los 90, que regularmente oraba tanto en mis oraciones privadas y públicamente. Recientemente no tanto, no con tanta frecuencia, pero ahora ya cada vez más. Antes pedía al Señor, Señor, tú has pasado por alto, en efecto, el mundo de habla española cuando trata de la reforma. Y, Señor, derrama tu espíritu sobre el mundo hispano, como hiciste en el mundo del oeste, como lo llamamos, según los días de la reforma. Ahora, especialmente lo pedí porque cuando estaba en New Jersey en los 1980, llegué a conocer al pastor Pinero y tenemos una relación muy cercana con él también en la iglesia de Trinity como antes. Y yo veía el Ministerio de Publicaciones que progresaba y obras traducidas al español que no se habían traducido previamente, esas cosas pasando por el mundo. Así que fue un deleite muy grande para mi alma y un gran motivo de ánimo ayer cuando Luke presentaba la obra en Costa Rica y comentaba cómo la reforma casi había pasado por el lado Costa Rica.
en los 1600, pero que ahora, en un sentido, viene. Así que estoy aquí con ese pensamiento en mi mente. Mi tema, como saben, es el llamado del hombre de Dios al oficio pastoral. Especialmente estoy siguiendo el bosquejo, definitivamente la sustancia de los discursos del pastor Ian Martin que yo oía en la academia ministerial muchos años atrás y que ahora, como él le gusta, encerrados en la tumba de la tinta del impresor. El tema es el llamado del hombre de Dios al oficio pastoral y una parte de las peticiones para oración que se nos dio ayer es que hay una necesidad de pastores en Costa Rica y está claro, hay necesidad de pastores a través de todo el mundo, de habla inglesa, española, en todo el mundo, como siempre, orar al Señor de la cosecha para que envíe trabajadores en su cosecha, verdaderos trabajadores del Evangelio. Hay una necesidad de pastores, no solo jóvenes, sino también mayores de edad que pueden servir como pastores y también, claro, pues hay una necesidad de hombres que son pastores como yo mismo y muchos de ustedes a estar mirando, a buscar y entrenar a hombres que pueden enseñar las cosas que creemos a otros y necesitamos entrenarles. Así que espero que estos temas son muy pertinentes en su mente, a su vida y a sus labores. O si eres joven sentado aquí porque aspiras a ser pastor algún día, muy pertinentes a ti, para ti también. Voy a comenzar con algunos asuntos introductorios como el pastor Martin hace en este libro. El primero es terminología. Él ha explicado por qué emplea el llamado del hombre de Dios y por qué sus tomos también se llaman el hombre de Dios. Como él dijo, es una frase muy rica de significado bíblico en el Antiguo Nuevo Testamento. Voy a mencionar algunos por tiempo. Deuteronomio 33:1, que habla de Moisés, y Josué 14:6 también. También como otros lugares en aquellos libros de la Biblia en años tempranos, hace referencia a él, empleando este título, Moisés, el hombre de Dios. Primero, Reyes, Elías, profeta, se le alude a como el hombre de Dios. Y luego también una frase del Nuevo Testamentario, como ustedes conocen, 1 Timoteo 6:11, Pablo escribiendo a Timoteo dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. No simplemente toma un término de la nada, diciendo tú eres cristiano. Cuando dice hombre de Dios, no, él dice algo más que esto. Y semejantemente cuando dice en 2 Timoteo 3:17 que él escribe a Timoteo, las cosas que él hace para que el hombre de Dios, Timoteo, especialmente en este caso, sea completo, totalmente equipado para toda buena obra. Muchos del pueblo de Dios les gusta ver esto como una declaración que se aplique a ellos, así como Timoteo, que ellos como gente cristiana empleen las escrituras para ser completamente completos y dispuestos para toda buena obra a la cual Dios le podría llamarles. Es legítimo aplicarlo así, pero es una aplicación secundaria. El hombre de Dios es un ministro del Evangelio, es Timoteo, que trabaja bajo el apóstol Pablo como un obrador del Evangelio. Así que hombre de Dios en un sentido es un término técnico, no simplemente general de un hombre cristiano, es un hombre llamado por Dios para ser heraldo de su palabra, un predicador, un siervo de Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento, en este tiempo. El pastor Martin lo dijo de esta manera, dijo, por lo tanto, hombre de Dios es un buen término para usar por un hombre hecho por Dios en un ministro del Nuevo Testamento, por un don de Dios. No quisiera abogar por esto porque ya usamos esto para otra cosa, pero a un hombre de Dios podríamos llamarle un Dios hombre, no en el sentido de Cristo, en que Dios y hombre, capítulo es el único, pero no,
en este caso, en el sentido de que si tú eres un hombre de Dios, como las Escrituras lo definen y empleas el término, tú eres un hombre que pertenece a Dios de una manera peculiar. Eres su siervo de una manera en que no todo cristiano es un siervo de Cristo y de Dios. El pastor Martin dijo también, le estoy citando, le voy a decir cuando doy una cita directa, él dice, también he escogido usar este término por el énfasis constante que voy a dar al hecho de que es el hombre que hace el ministro y no el ministro que hace el hombre. En otras palabras, no se trata de tu manera de comportarte en el ministerio, si tus sermones son muy buenas, si hay muchos bancos que en las iglesias que hay pastores, no, es quién y qué eres tú delante de Dios como hombre. Para citar a Owen, creo que hay un experto en Owen, aquí no le he conocido todavía, espero que no lo haga mal, pero dice, no eres ni más ni menos de lo que tú eres en tus rodillas delante de Dios. Y es una nota sonada a través de los discursos de teología pastoral en esos tomos. Así que déjeme explicar las palabras, el llamado del hombre de Dios al oficio pastoral. Él emplea este lenguaje, oficio pastoral, por estas razones, porque no simplemente enfocamos la predicación. En el segundo tomo de 2-3 tomos del pastor Martin trata completamente de la predicación y algunos de nosotros pensamos en el llamado de Dios, llamado del hombre de Dios al oficio de predicación, pero él emplea estas palabras con esta razón. No es, la gente dice, yo he llamado a predicar. No, la predicación es solamente una función de un pastor, ni tampoco el ministerio. El ministerio ha sido llamado el ministerio. No digo que nunca se puede usar, pero su punto es que no nos cuenta todo lo que el pastor hace, así que él emplea el lenguaje, el oficio pastoral, significa que debemos ver al hombre de Dios como una idea que incluye los conceptos de predicación, sí, ministrar la palabra de Dios, pero también supervisando la grey de Dios, pastoreando el rebaño de Dios y siendo un anciano en la iglesia de Cristo. Así que hombre de Dios es una buena frase, un buen nombre que usar al hablar de un pastor, porque abarca todo lo que es un pastor, todo lo que un pastor hace, mirándolo desde una perspectiva bíblica. El primero, la terminología. El segundo, la razón bíblica de tratar este tema, el llamado del hombre de Dios. Y él da 3 argumentos de por qué lo hace. El primer argumento a favor de esto es, tratamos este tema porque es la clara responsabilidad de todo hombre individual en la iglesia pensar sobriamente respecto a la identidad y la medida de su ser dotado. Vamos a buscar uno de los pasajes en que se enseña esto. La Biblia enseña que todo cristiano, no solo todo hombre cristiano, tiene algún don que se puede usar en la iglesia de Cristo. Ayer nos recordó de esto cuando Luke Peterson nos predicó en la mañana acerca de las misiones. Y acerca de las misiones desde la perspectiva del misionero, pero también de la iglesia que envía. Fuimos recordados como congregación que es nuestra responsabilidad de enviar a misioneros, y Dios nos ha bendecido con esa habilidad y esa obra durante muchos años. Estamos agradecidos a Dios por esto, pero mencionó que hasta si simplemente estamos orando por las misiones y por misioneros específicos, estamos haciendo la obra de las misiones. Todo el mundo tiene un don para hacer algo en la iglesia de Cristo, y esta es una de las cosas de que habla Romanos 12, 1 Corintios 12, pero vamos a observar lo que dice en los primeros 2 versículos aquí. Pablo dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis el cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es su servicio razonable, y no seáis conformados a este mundo, sino transformados por la renovación de su mente, para que comprobemos
cuál es la voluntad de Dios, buena, aceptable, perfecta. Y el punto de Pablo es que Dios te ha salvado por tu gracia, y puesto que te ha salvado por su gracia, te ha dado este maravilloso don de esta gran salvación. Debes hacer algo como respuesta a esto que debemos hacer. Entonces él sigue a hablar de diferentes dones que hay en la iglesia, pero antes de meterse en la variedad de dones, él hace esta declaración en el versículo 3. Pues yo digo por la gracia dada a mí, a todo el mundo entre vosotros, no pensar en sí mismo más altamente que lo que debe pensar, sino pensar sobriamente como Dios ha dado a cada uno una medida de fe. Así que él escribía esto a todo cristiano en la iglesia diciendo necesitas pensar de ti mismo, específicamente lo que Dios te ha hecho como individuo, como cristiano, cuáles dones te ha dado antes de enumerar estos dones. Así que observen esto. Él dice esto a todo el mundo que está entre vosotros, para énfasis. Creo que varias versiones en inglés, no sé en español, pero todo el mundo es una palabra en inglés, todo el mundo, everyone. Y todas las versiones lo dividen en dos, cada uno como dos palabras separadas, y otros dicen todo hombre. Es una manera buena de enfatizar este punto. Cada cristiano, en particular en el caso de los ministros del Evangelio potenciales, todo hombre cristiano sin excepción debe estar pensando en eso. Y la segunda cosa es que debe de estar pensando con un juicio sobrio. Él debe de tener una evaluación de sí mismo sobrio, no como un borracho, que un borracho tendría. Yo voy a confesar que yo antes iba a barras cuando en mi adolescencia, cuando era legal que lo hiciera. Yo no me emborrachaba, pero tenía un amigo que a veces él bebía demasiado para guiar, y él me decía, no te preocupes porque yo guío mejor. No era una evaluación sobria de sí mismo en ningún sentido de esa frase. Debemos pensar con un juicio sobrio acerca de nosotros mismos. La meta es que entendamos lo mejor que podamos, que es la verdadera medida de nuestros dones y las gracias que Dios nos ha dado y nos da. Así que debemos pensar con juicio sobrio. Y la tercera cosa es esta, siguiendo a esto. La meta principal es que evitemos errar o hacer un error en el lado de orgullo. Observen cómo Pablo dice, tenemos que pensar en nosotros mismos sobriamente, no pensar demasiado alto o más alto que debemos. Este es el peligro que le preocupa a Pablo especialmente. Piensen en la declaración de Proverbios 18. El temor de Dios es odiar mal, orgullo, arrogancia y la boca pervertida, dice Dios, yo odio. Y Santiago y Pedro en sus epístolas dan un eco de esas palabras de Salomón al decir Dios resiste a los orgullosos. Déjenme simplemente leer algunos versículos. Pueden mirar, voy a brincar, voy a leer varios versículos porque ayudan a establecer el tono para esta evaluación sobre de nosotros mismos con la ayuda de otros. Jeremías 23, y este es un capítulo en contra de los hombres que no se evalúan sobriamente o con sobriedad acerca del ministerio del Evangelio. Y aquí algunas de las cosas que dice Jeremías. Estos profetas que han corrido sin ser llamados, comenzando el versículo 9, Jeremías dice, mi corazón dentro de mí está roto por los profetas, por el Señor y sus palabras santas. Y brincando a los versículos 11 y 12, porque tanto profeta y sacerdotes son profanos. En mi casa he visto su maldad, dice el Señor, por lo tanto su camino va a ser para ellos como resbaloso. En las tinieblas van a caer porque voy a traer desastre sobre
ellos el año de su castigo, dice el Señor. Versículo 16. Así dice el Señor de los huestes: no escuchen las palabras de los profetas. Ellos hablan de su propio corazón, no de la boca del Señor, porque ¿quién se ha parado en el consejo del Señor? Versículo 18. Y ha percibido y ha oído su palabra. ¿Quién ha marcado su palabra y la ha oído? Abajo, versículo 21, 23. Yo no he enviado a estos profetas, pero corrieron. Yo no les he hablado, pero profetizaron. Pero si se hubieran quedado en consejo, haciendo que la gente que oyera mis palabras se habrían apartado de su mal camino. Soy cerca y no lejos, dice el Señor. Versículos 30 a 32. He aquí, yo estoy en contra de los profetas, dice el Señor, que emplean sus lenguas y dicen, Él dice, he aquí. Yo estoy en contra de los que profetizan sueños falsos, dice el Señor. Yo no los envié ni les mandé. Esta es una cosa común, no solo común en los días de Jeremías, ha sido común entre la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y es común en la iglesia profesante de Cristo, la iglesia de Cristo hoy en día. Hombres que aquí a veces ni conocen a Dios. Hoy en día hasta mujeres que ni conocen a Dios y son predicadores así llamadas, corren sin haber sido enviadas. No hay sentido de temor y temblor acerca del juicio de Dios en contra de ellos y quizás están mal en su evaluación de sí mismos. Algunos conocen el ejemplo de John Knox en este ejemplo, muy buen ejemplo de alguien que tenía un temor saludable de correr sin ser llamado. Y él mismo escribió acerca de lo que pasó después de su pastor públicamente le identificó como un ministro potencial del Evangelio y quizás le dijo como el próximo pastor de la iglesia, pero en un contexto público llamó a la congregación a testificar con él que estaban de acuerdo y cuando lo afirmaron, eso es lo que escribió Knox. Hablando de sí mismo, dijo John Knox, avergonzado, versículo 4, en lágrimas muy abundantes se apartó a su cuarto. Su rostro y conducta de aquel día hasta el día en que tenía que presentarse le dio dolor de su corazón porque nadie vio gozo en él. No tenía placer para acompañar a ningún hombre durante muchos días. Ni se sentía cómodo estando en la presencia de otra gente porque fue tan afectado por este llamado que parecía venir a él de parte de Dios. También dijo, ni una vez he tenido temor del diablo, pero yo tiemblo cada vez que entro el púlpito. El hombre tenía un temor saludable de correr sin ser llamado, hablando como los profetas falsos del Antiguo Testamento sin ser hablado por Dios. El argumento bíblico es la responsabilidad de todo individuo darse una evaluación. Si ha de ser pastor o no, debe evaluarse. En segundo lugar, las amonestaciones de la Biblia a cualquier persona que contemple un oficio de enseñanza. Y en tercer lugar, se nos anima junto con una norma que Dios da, un motivo de ánimo, no solo avisos de cuidado, sino un motivo de ánimo para desear este oficio. El motivo de ánimo viene en el principio de la lista de requisitos para el ministerio cristiano, 1 Timoteo 3:1, vamos a buscar aquí, 1 Timoteo 3:1, en que tenemos un motivo de ánimo para buscar el ministerio del Evangelio. No necesariamente sea malo procurar o buscar el ministerio.
Es bueno si Dios no te ha llamado, pero observen las palabras conocidas de 1 Timoteo 3:1. Este es un dicho fiel. Si un hombre desea la posición de un obispo, desea buena obra. Obispo es simplemente una de las palabras en el Nuevo Testamento para pastor, sobreveedor, anciano, presbítero y también pastor. Y dice, este es un dicho digno de confianza que hay una buena obra. Si un hombre desea la posición de un obispo, desea una buena obra. Así que he aquí 5 observaciones del pastor Martin acerca de esta declaración. En primer lugar, la tarea es una tarea noble. Y lo mismo acerca del perseguir. El dicho es digno de confianza. En segundo lugar, cuando el deseo del oficio es concebido en el corazón de un hombre, él no es inmediatamente, no debe de encontrarse con palabras de desaliento. Lloyd Jones decía que inmediatamente presentaba desilusión a hombres que aspiraban para el oficio, pero el pastor Martin decía, no necesariamente lo principal, en algunos casos sea lo principal, pero no en todo caso. En tercer lugar, dice que un hombre estaría pecando si seguía adelante sin la confianza de que fuera correcto que lo hiciera. Ella menciona Romanos 14:23, lo que no es de fe es pecado. Piensen en la declaración después en 2 Timoteo 2, una declaración que especialmente podría ponerse como una bandera sobre estos mensajes aquí para los pastores. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, encomienda a hombres fieles que podrán enseñar a los demás también. Dios nos envía hombres que en un sentido casi tienen quizás una tarjeta, heme aquí, Dios me ha enviado, no necesariamente sus palabras, pero si Dios nos envía a tales hombres, debemos de animarnos si hay alguien y debemos de estar listos para animarles a ellos también de la manera apropiada, en el momento apropiado. La cuarta observación es esta, que sigue lo que acabo de decir. Nosotros deberíamos estar buscando tales hombres a los cuales la iglesia puede comenzar a dar su motivo de ánimo en lo que pasa el tiempo y su consejo concentrado, su energía y su apoyo humanitario y hasta más entrenamiento ministerial. Cada uno de estos subpuntos es una cita del pastor Martin. Otra observación del pastor Martin dice, mi temor como pastor es que yo personalmente promueva en otros una perspectiva que anime a los hombres cuando no deben ser animados, pero también que desaliento a los hombres cuando no deben ser desalentados. Recuerdo haber hablado con un joven que había estado en una iglesia y estuvo bajo el liderazgo de un pastor que en algún momento había trabajado en Londres junto con Martin Lloyd Jones. Y el joven me decía, él aspiraba para el ministerio y él dijo, sin embargo, dijo que durante el transcurso de su tiempo en esta iglesia con ese pastor particular que había aprendido de Lloyd Jones y seguía fielmente a Lloyd Jones, todo lo que oía de ese hombre es que no debía querer entrar en el ministerio. Fielmente estaba copiando su mentor en Londres, pero es todo lo que él oía de aquel hombre y se desanimaba mucho en cuanto a sus aspiraciones al ministerio. A mi conocimiento no entró en el ministerio, quizás el hombre tenía razón en el caso de él, pero todo lo que él oía, como dice el pastor Martin, debemos no solo tener un temor saludable
de animar a hombres que no deben ser animados, pero también un temor saludable de desalentar a los hombres que no deben ser desalentados en sus deseos. Que Dios nos ayude a tener ese equilibrio bíblico en ese sentido. Así que estos son los asuntos introductorios. Ahora vamos a buscar los principios fundamentales que necesita regular nuestro pensar y nuestras acciones respecto a un llamado al oficio pastoral. Lo primero es este. La primera cosa que vamos a mirar aquí es, bajo este encabezado de principios fundamentales, es este. Debemos abordar el tema muy consciente de que consideramos el llamado de un oficio ordinario en la iglesia, no extraordinario. Algunos quizás conozcan ese lenguaje, es el lenguaje puritano. Se encuentra leyendo los puritanos. Ordinarios significa esto, que en tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo oficios extraordinarios. En el Antiguo Testamento profetas, jueces, y en el Nuevo Testamento profetas y apóstoles, podríamos decir evangelistas. Hombres en aquellos oficios, basta podríamos decir mujeres. Débora fue juez, ella estuvo en un oficio extraordinario porque era llamado extraordinariamente. Si alguien es llamado extraordinariamente, es llamado por una visión, voz de Dios, ángel o directamente por Cristo, como los apóstoles. Es un llamado sobrenatural en contraste con el llamado hoy en día. Después de lo último de los apóstoles había desaparecido, los pastores y diáconos hoy en día son llamados ordinariamente. Así significa el lenguaje a través de las iglesias, simplemente siguiendo, aplicando los principios y mandatos de la palabra de Dios. Este es un documento sobrenatural, la palabra de Dios, pero lo tenemos en una forma natural. A palabras en páginas, tenemos que tomar esto y aplicar los principios para llamar a hombres al oficio de anciano o diácono en la iglesia. Es un llamado ordinario. Nosotros no esperamos hoy en día, no buscamos, no demandamos acerca de Gedeón con su pedazo de... Nosotros no esperamos llamado sobrenatural de Dios. Si oímos de eso o lo experimentamos, nosotros mismos debemos rechazar tal cosa. Esta es mi convicción. Y el pastor Martin viene de esta clase de convicción también. Hasta hoy en día, en la iglesia protestantes, hay gente todavía que miran fuera de la palabra de Dios y más allá de la palabra de Dios. Y lo que dice, lo que los principios les dicen para validar un llamado al ministerio. Si lo llamarían revelación especial o milagroso, una palabra directa o no, quizás impresiones, pero quizás te has topado con gente que te dicen que tienen confianza absoluta que Dios les ha llamado a entrar en el ministerio para ser un predicador, pastor, misionero. Y les dices, ¿con pastor? Y él no dice, bueno, porque soy parte de una iglesia en que seriamente consideraron lo que dice la palabra de Dios y me instaron a entrar en el oficio. Yo lo pensé, yo oraba, y yo no. Simplemente dicen, Dios les dijo de una manera especial. Recuerdo que hubo un señor en un seminario fundamental, bautista, hubo un seminario asociado, tomé clases en el edificio del seminario, estaba leyendo algo en el área común y hubo algunos seminarianos en una mesa y uno citaba de Jeremías 20, hablando a los demás hombres, hablando de su llamado al ministerio, dice, la palabra de Dios es como un fuego en mis huesos, que quema mis huesos. Y estoy cansado de aguantarlo, no puedo seguir aguantando fuera. Y yo pensé, aquel tipo está convencido que Dios le ha hablado. Me pregunto si la gente de su iglesia están convencidos a hacer, o sus profesores en el seminario aquí. ¿Has oído a mujeres que dicen que no importa lo que la palabra de Dios dice, ellas son dotadas? Y cuando han
hecho alguna proclamación pública de la palabra de Dios, Dios les ha ayudado y ellos se ven como llamados por Dios y nadie puede convencerlas de otra cosa. Es como la persona que dijo que oró acerca de algo y él tuvo una paz en su corazón. Y uno no está supuesto ni a cuestionar por un minuto su convicción acerca de lo que ellos hablan. No, ellos creen que tienen algo que no es solo fuera de la palabra de Dios, que constituye un llamado para ellos, sino sobre algo encima de la palabra de Dios. No puedes abrir la Biblia y decirles qué de esto, porque ellos piensan que tienen un llamado superior y una autoridad superior para esa llamada. El pastor Martin lo dijo así: necesitamos persuadir a tales hombres que ha llamado al oficio pastoral. Es un llamado, un oficio ordinario para el cual hay un llamado ordinario cimentado en la Biblia para funcionar en este oficio. Creo que se ha declarado bien. Empleamos el lenguaje llamado ordinario, pero no debemos confundirnos por este lenguaje. Es un llamado ordinario al ministerio a través del cual queremos ver a los hombres llamados a este oficio, pero tenemos que recordar que si es un llamado ordinario bíblico, aún así es un llamado divino, es el llamado de Dios mismo sobre y a un hombre para servir en el ministerio. Pienso en quizás un paralelo o por lo menos un ejemplo que ayudaría a entender ese punto. Piensan en el argumento reformado respecto a la cena del Señor, que la presencia de Cristo en la cena es espiritual. Su argumento en contra de Roma no es físico. Cristo no está presente físicamente en la cena del Señor, pero Él está presente espiritualmente. El católico dijo, ni crees que está presente. No, espiritual es real. Es lo más real que podamos tener en esta edad, en este siglo, en esta tierra. Semejantemente podremos llamarlo un llamado ordinario, pero nunca olvidemos de que si es bíblica la llamada o discernido según la Biblia, es un llamado divino. Piensen en lo que dijo Pablo en Hechos 20:28 cuando habla de los ancianos en Éfeso, en Mileto. Vosotros sois hombres que el Espíritu Santo ha hecho sobrevividores. No necesariamente por una palabra profética como con Timoteo o por una visión como para el apóstol Pablo o tratos cara a cara con el Cristo físico incorporado como los apóstoles, no, pero un llamado divino que los colocó en el oficio. Pablo escribió acerca de los oficiales en el Nuevo Pacto en la iglesia de Cristo, que eran dones del Cristo ascendido. Es Dios que constituye los hombres pastores, así que estamos llamados, considerando el llamado ordinario y no extraordinario. Segundo principio fundamental es este. Nos damos cuenta de que tenemos direcciones muy claras de la Biblia. Y estas direcciones explícitas y claras que Dios nos ha dado en su palabra no pueden soslayarse. He estado leyendo el Levítico en mi lectura devocional recientemente, en la última semana, más o menos, y en Levítico hay direcciones muy claras y explícitas respecto a el sacerdocio levítico o de Aarón. No estoy igualando el ministerio cristiano con el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero hay paralelos en las escrituras respecto a los dos oficios. En los dos casos, las escrituras tienen que ser seguidas. En Levítico hay toda clase de detalles y prescripciones que no hay en el Nuevo Testamento. Hay direcciones para el tabernáculo, cómo ha de ser construido y arreglado y cómo ha de funcionar. Muchos
muchas direcciones en detalles respecto a sacrificios, cómo han de ser ofrecidos, y cuando detalles acerca del sacerdocio mismo, incluso los individuos que pueden servir, cómo se visten, los ritos que hacen, y todas cosas minuciosas, es muy serio. Todo necesitaba ser seguido. Nadab y Abiú no haciendo cosas según Dios había prescrito. Piensen en eso. No es simplemente no te preocupes de los detalles. No. Son matados y consumidos con fuego. Nosotros debemos tener la seriedad que esto le impartió a los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando trata de este tema de llamar a los hombres al oficio de ministro, de pastor, para ser hombres de Dios. Y no tenemos la clase de detalles y cosas minuciosas que tenemos en el Antiguo Testamento, pero tenemos enseñanza muy explícita en el Nuevo Pacto. 1 Timoteo 3, 1 y subsiguientes, Tito capítulo 1, Hechos capítulo 20, 1 Pedro capítulo 5. El pastor Martin habló de cómo en los días tempranos de su ministerio, él sentaba en algunos consejos de ordenación y dijo, nunca recuerda haberse sentado en uno de esos consejos de ordenación en que jamás hayan abierto las escrituras a 1 Timoteo 3 o Tito capítulo 1. Pero dice eso es exactamente lo que debiera de haber sido hecho, es lo que nosotros tenemos que tratar. No en una reunión solitaria de un concilio de ordenación, sino a través de todo el proceso, en reuniones individuales y reuniones congregacionales en las iglesias. 1 Timoteo 3:1, este es un dicho fiel: si un hombre desea la posesión de un obispo y desea buena obra, y luego tiene que ser el esposo de una esposa, y conocen el resto, pero lo que queremos enfocar la atención es esto. Dice, él tiene que ser sin falta. Es necesario, dice el lenguaje, que él sea estas cosas, que no se pueden culpar. No se hace, en muchos casos se abre el hombre tiene un diploma, sí, lo tiene. ¿Puede predicar? Obviamente puede predicar. Entonces vamos a afirmar para que él predicó 2 veces en nuestra iglesia. Vamos a votar para llamarle sin mirar estos pasajes. Otro pecado gravoso es que cuando la gente lo mira el pasaje así, tratándolo como su ideal. Mi suegro había sido un pastor en una iglesia bautista y él cometió un pecado gravoso y poco después otra vez era pastor en una iglesia bautista y recuerdo haber compartido con él algo de la enseñanza bíblica sobre este tema de grabaciones de mi pastor. Y dijo, fue predicación muy buena, pero sabes que tenemos que ser realistas. En otras palabras, yo no podría servir en el ministerio si yo tuviera que vivir según esto. Y casi no tendrías pastores. Y yo estuve de acuerdo en eso. Pero pensaba, vamos a ser realistas, no tendríamos pastores. O hay otra manera de mirar esto. Bueno, sabes que tenemos que tomar en serio las escrituras e intentar seguirlas. Pero 3 de 4 no está tan mal. 8 a 10 cosas. Tenemos que esperar que en toda categoría él tiene que ser, dice el apóstol, así lo tenemos que tomar nosotros. El pastor Martin dice, a la iglesia se le da autoridad ejecutiva para practicar, ejecutar las órdenes del Rey Jesús. Mateo 28:20, enseñarles a observar todo lo que he dicho. Pero la iglesia no tiene poderes legislativos para reducir o ampliar las órdenes respecto a si un hombre es apto para el oficio. Aquí viene el tercer principio fundamental. Es que tenemos que estar conscientes
de que estamos en el área de la divinidad experimental, teología práctica, o en el área de la teología de experiencia cristiana. Ahora, es verdad que toda la verdadera teología, toda la teología bíblica, toda la teología seria bíblica tiene una aplicación experimental o práctica, implicaciones que son prácticas. Si no tiene algunas implicaciones prácticas, no es buena teología, ¿verdad que no? Conocemos esto, pero punto, lo que dice aquí es que este tema es muy práctico y también es muy subjetivo en su naturaleza. No es simplemente quién es que puede servir en este oficio, pero tenemos que tomar los principios y aplicarlos a individuos y tratar de discernir. ¿Es este alguien sobre el cual Dios tiene su mano para ser colocado en el ministerio? Y no hay ningún texto que puedes buscar para ver el nombre de fulano. Y de algunos lugares en la Biblia en que hay nombres que alguien era llamado sobrenaturalmente por Dios, pero en nuestro caso no. Y hay buenos hombres, mencioné a Lloyd Jones, ya hay buenos hombres, incluso hombres reformados que tienen pensamientos diferentes acerca de cómo debemos aplicar estas cosas cuando se trata de discernir si un hombre es legítimo con posibilidad para ser pastor en la iglesia de Cristo. Spurgeon y Lloyd Jones tenían una manera semejante de abordar la cosa. Spurgeon lo dijo así: si alguna vez, si de alguna manera puedes hacer otra cosa, no prediques, no entres en el ministerio. Estoy de acuerdo con este sentimiento. Eso es lo que llevó a Knox a tener temor y temblor, y espero que cada uno de nosotros tenemos temor y temblor acerca de ser en este oficio. Ese fue como Lloyd Jones, que los hombres hicieran cualquier cosa si podrían hacerlo. Si conoces tecnología, puedes hacer otra cosa, pero al otro lado del espectro hubo Dabney. Si puedes predicar en lo menor, entonces no te atreves a hacer otra cosa. Esta es una gama muy amplia. ¿Qué decimos a la luz de esto? Voy a concluir en esta sesión con el consejo práctico del Pastor Martin. Él tiene 2 palabras de consejo práctico. Y luego yo sí quiero decir una cosa más antes de cerrar. Se me dio permiso para tener más tiempo, casi para mediodía. Aquí la primera palabra. No cedas tu mente al consejo de ningún hombre en particular solitario, ningún hombre solitario, incluso a mí, bueno, él mismo. Yo mencioné el año pasado cuando se me pidió dar una de estos temas. Lo que yo veo es una de las cosas más buenas y importantes en la enseñanza del Pastor Martin. Él decía, esto es lo que este piadoso dijo y este otro piadoso eran muy dogmáticos en sus opiniones. Quizás sí debes de predicar sin apuntes o cuántos apuntes debes llevar al púlpito. Dijo, acuérdense, siempre decía Jack Sprat, no podía, él usaba una poesía para niños acerca de un hombre que ilustra que todo el mundo es diferente. Él dijo, yo entiendo la preocupación de Spurgeon y puedo ver lo de Dabney también, pero ninguno es la verdad absoluta. Así que no cedas tu mente al consejo de solo un hombre solitario sobre este tema. Pero me encanta Lloyd Jones o me encanta Spurgeon. No cierres la puerta en el rostro de un joven o un anciano simplemente porque leíste la cita en Spurgeon una vez. El segundo consejo práctico es este: acuérdate de
la directriz importante bíblica de 1 Tesalonicenses 5:21. Prueba todo. Agarra fuertemente lo bueno. Lee muchas cosas acerca de la teología pastoral. Prueba todo. Aférrate a lo que es verdad. Seamos bereanos. Estás donde estás teológicamente, eclesiológicamente, por haber sido un bereano a través del transcurso de tu vida cristiana, que permanece como bereano a través de todos tus días. Voy a terminar aquí con una cita de Dabney. Dijo, el Espíritu Santo ha cesado de dar revelaciones directas. Él no habla a ningún adulto racional hoy en día a través de ningún otro medio, sino su palabra aplicado por su luz en gracia al entendimiento y a la conciencia. Al buscar otra cosa de él es superstición. El llamado de profetas y apóstoles era por revelación especial. El llamado del ministro al evangelio es un llamado bíblico. Fue al final de este discurso del pastor Martín, y yo voy a tratar mi próximo mensaje, que será mañana, voy a tratar con errores que tienen que ver. Por ahí viene la verdad y el error. La verdad es esto lo que he dicho hasta ahora, y espero que mañana también mucha verdad, pero voy a enfocar los errores que los hombres, jóvenes o viejos, errores que tienen respecto a un llamado al ministerio, algunos de los errores más comunes, pero voy a anticipar aquí en estos minutos que quedan justo lo que quizás venga el año que viene. No sé qué tiene el pastor Piñero, pero si quiere que yo continúe en esta sección de teología pastoral, no quiero dejar esto sin decirse y decir los principios fundamentales y aquí los errores, pero quiero darles una idea de lo que viene después. Algunos ya lo conocen, pero él habla entonces en los discursos siguientes, los capítulos subsiguientes en los tomos del hombre de Dios, acerca de los 4 elementos que van a componer un llamado bíblico al ministerio. Debes de estar pensando en estos términos, porque creo que son muy bíblicos y creo que son muy vitales. Déjenme darles los 4 títulos con breves explicaciones. En primer lugar, comienzo con aspiración. Así como dice en 1 Timoteo 3, un hombre desea una posición. Desea, lo que dice Pablo que es una buena obra. No dice que para cualquier hombre desearlo es cosa buena. Buena obra es una cosa, buena cosa es otra. Buena cosa es una cosa buena. Tenemos que ayudarle a saber si es un deseo de buena obra o si es bueno que él tenga ese deseo. Comienzo con aspiración. Y queremos ayudar a los hombres a ver que es de mente sobrio, un deseo con una mente sobria, concienzuda y sincera, determinado lo más posible por las consideraciones de la Escritura y consideraciones objetivas, no simplemente que siente un fuego en sus huesos. La primera cosa, aspiración. En segundo lugar, una parte necesaria de una verdadera, legítima, bíblica llamada al ministerio es cualificación. Timoteo 3, Tito capítulo 1, primero de Timoteo 3. Estos pasajes tienen que aplicarse a la vida de un hombre, a su testimonio, y no simplemente una vez en un consejo de ordenación o una reunión de la congregación, sino a través de todo el proceso. Pienso en jóvenes en nuestra iglesia, oigo que tienen deseo de ministerio, inmediatamente comienzo a pensar, ¿qué de esto? Y entonces no pienso, nunca podré ser ministro del evangelio, sino que pienso, ¿cuándo voy a tener la primera conversación con él? Porque yo no voy a esperar 3 años, no, vamos a comenzar de esto en el principio. Hablamos de estos pasajes y tiene que ser aplicados a la vida de este hombre, no esperar. Él tiene que llegar a la medida. Nada de decir, bueno, sabes,
es un ideal que no se puede, no, 2 de 3 no es bueno, 8 de 9 no está bien, tiene que ser, tiene que haber calificación. En tercer lugar, tiene que haber confirmación, enfatizo que esta determinación no es simplemente el producto de la perspectiva del hombre propio, por más sobre que sea su mente, su propia persuasión, sentimientos, impresiones, tiene que ser confirmada por el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, incluso y especialmente personas maduras, creyentes maduros, creyentes con mente espiritual y especialmente los que están en su propia congregación, donde es miembro que le conocen, que le ven, y especialmente sus propios pastores que tienen la carga de ser sus sobrevividores. Y esto debería venir a través de un proceso ordenado bíblico de la iglesia, un procedimiento de la iglesia, y eso toma tiempo. Pienso en mi propio luchar con este asunto. Yo había sido católico romano. Yo estaba en un contexto bautista fundamental en que les encantaba si alguien levantaba su mano en una reunión para decir yo quiero ser pastor misionero, y no le daban nada sino ánimo acerca de ese llamado. Yo vine de aquel contexto a la iglesia bautista reformada de Grand Rapids, Michigan, que a mi mente eran muy Spurgeon, como Spurgeon, no entres en el ministerio. En aquel entonces, yo sé que tenía una buena perspectiva, pero yo tuve que bregar con este tema, desde pensar lo mejor en el mundo, que yo quería ser pastor, que quién tú eres para decirnos a nosotros que tú debes de ser pastor. Y al yo bregar con esto, en un momento yo estaba pensando que si no piensa que yo debo ser pastor algún día, pero están mal. Y Dios me ayudó a entender. Esa es la cosa más segura en el mundo para mí. Porque si yo les escucho a ellos y mis pastores me animan y mi iglesia me anima, y yo tengo temor que algún día que Dios diga, que me diga Dios, tú has corrido sin ser llamado. Yo puedo decir, es culpa de ellos. Y lo digo en parte en humor, pero me dio gran cantidad de alivio y confianza de que yo estoy en las manos de Dios cuando estoy en las manos de su iglesia. Y luego, la cuarta cosa es que tiene que haber reconocimiento. Todo proceso tiene que incluir y culminar en el llamado oficial de una iglesia, una congregación local del pueblo de Dios, que finalmente resulta en la ordenación de un hombre al ministerio. Creo que es importante que yo por lo menos declaré estas 4 cosas desde el principio, porque estas 4 cosas todas esas cosas son sine qua non, sin el cual nada. Sin estas cosas no hay llamado bíblico legítimo. Déjeme terminar con una cita que me va a tomar solo un minuto. Yo leí esto el año pasado porque al cubrir el llamado ministerio yo enfoqué este punto singular, pero realmente cabe aquí también. Si no lo has oído antes, sería bueno oírlo. Si lo has oído y hace un año que no lo has oído, es bueno volver a oírlo. Es de la Asociación Bautista de Filadelfia, como 200 años atrás, en el noreste de nuestro país, y ellos escribieron esto. Aquí será propio considerar qué tiempo de probación debe tomarse en aprobar a los oficiales de la iglesia. El Espíritu Santo no ha limitado el tiempo que la iglesia tiene que tomar para aprobar sus oficiales, así que toda iglesia particular está en libertad para usar su propia discreción en este asunto de llamar, escoger reordenación de sus propios oficiales. Es un privilegio especial que Cristo ha dado a su iglesia bajo la dispensación del Evangelio, puesto que el Señor Jesucristo ha dejado estos asuntos importantes a su iglesia, le ha encomendado a ella a aplicar sus direcciones a sus circunstancias por las reglas de prudencia y discreción. Entonces, por lo tanto, debe ser
en contra de su privilegio y libertad de cualquier persona, use medios para forzar o constreñir a una iglesia para poner a esa persona en prueba o apresurar su ordenación. Las dos cosas deben ser libre, gozoso y sin restricción. Los actos de una iglesia es un indicio de un obstinado, un temperamento obstinado en cualquier hombre el rehusar ejercer sus dones como la iglesia le llame, y es suficiente para prever qué riesgo es ordenar a la casa de Dios a cualquier hombre que se ofenda fácilmente y quiera irse de la iglesia, aunque aunque sean muy dotados, quizás puedan predicar, pero no son hombres fieles. Los principios y conducta regular de los hombres, nadie puede decir, ¿cómo se puede saber? Sin bastante tiempo de prueba. Nunca seas pesado, obstinado, hombre con un temperamento que no se deja gobernar. Que Dios te ayude y que nos ayude a todos.